Les platico, vamos a tener tres ponentes, van a tener entre 15 y 20 minutos para presentarnos su ponencia. Para quienes estén interesados o interesadas en hacer preguntas, por favor utilicen el chat y nosotros les leeremos las preguntas a los ponentes. La primera va a ser María Alicia Martín del Campo Rodríguez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que nos va a presentar el tema Análisis de contornos entonativos como posible rasgo para la comparación forense de voz. Muchas gracias y adelante, María Alicia. Hola, muchas gracias. Y voy a compartir pantalla. Díganme, por favor, si se ve. ¿Ya se ve? Sí, y bueno, ya se ve, Ah, gracias, Alicia. perfecto. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. El día de hoy este es mi trabajo de titulación, mi tesis de licenciatura. Por mi parte, les voy a explicar la introducción al tema, la hipótesis que tuvo, los objetivos que se trataron, el estado de la cuestión, el marco teórico que tratamos, la metodología, los resultados que encontramos, las conclusiones y pues recomendaciones al futuro. De hecho, este trabajo lo dirigió la doctora Fernanda López. Pues igual si tienen dudas, pueden preguntarle a ella. Bueno, por parte de la introducción, este proyecto se enfocó en el análisis de contornos entonativos de oraciones declarativas neutras que terminan en palabra grave en el español de la Ciudad de México. Declarativas neutras significa que son oraciones que me trabé, no, que nos proporcionan nueva información y que terminan en palabra grave fue necesario debido a que ya que estamos trabajando con contornos entonativos, es más fácil analizarlos si terminan en palabra grave que si terminan en palabra aguda. Esto fue con el propósito de demostrar si las diferencias que se presentan en este contorno, el contorno de una persona, puede ser comparado con otros hablantes y son suficientemente significativas como para poder identificarlo. Y pues esto con la finalidad de usarlo en el ámbito forense. Por parte de la hipótesis, teníamos que el contorno entonativo de cada individuo sirve como un rasgo para identificar hablantes en el ámbito forense debido a que presenta mayor variación interhablante y menor variación intrahablante. La variación interhablante es la variación que presenta el hablante contra sí mismo cada que nosotros decimos una oración, aunque sea la misma oración, la decimos de formas diferentes. Entonces, esa variación tiene que ser menor a la variación que presentamos al comparar la forma en la que yo digo una oración con la forma en la que alguien más dice una oración. El objetivo general fue explorar el comportamiento de los contornos entonativos y buscar si sí podían caracterizar eventualmente, individualmente a un hablante, presentando este tipo de menor variación intrahablante y mayor variación interhablante. Por parte de los objetivos específicos, se tuvo que identificar las formas existentes para medir la entonación, seleccionar y analizar muestras de voz, buscar y proponer una forma de determinar la variación intra e interhablante. Esto más que nada debido a que la literatura menciona que es un rasgo necesario para hacer este proyecto válido dentro del ámbito forense, pero nunca menciona cómo es que tienes que calcularla o cuánto es poco y cuánto es mucho o algún, tipo de parámetros al respecto. Y finalmente, pues buscamos proponer un modelo de análisis objetivo y fácil de replicar. Esto también porque buscamos que se asemejara con el resto de las comparaciones forenses, sobre todo con las comparaciones de ADN. Por parte del estado de la cuestión tenemos dos cosas, que sería la entonación y el contorno entonativo en la Ciudad de México. La entonación es uno de los parámetros más utilizados pa- para el análisis de lingüística y por su parte se utiliza la frecuencia fundamental, también conocida como F0, y el contorno entonativo es un reflejo de esta frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es lo que tomamos como el tono base de nuestra voz, que es la vibración que emiten nuestras cuerdas vocales al momento en que hablamos. En el caso de la Ciudad de México, el contorno entonativo más común es el descendente. Esto significa que empezamos a una cierta altura en hertz y conforme vamos hablando tendemos a descender la forma en la que estamos diciendo nuestras oraciones. Sin embargo, De la Mota y Martín Butragueño mencionan que encontraron otro contorno típico de la ciudad que se conoce como circunflejo. Este contorno digamos que es más recto y el momento en que llegamos al final de la oración, tiene una subida muy pronunciada y luego vuelve a descender. Por parte del marco teórico, se utilizó la teoría variacionista, que tiene como base el análisis de características lingüísticas
que presentan variación en respuesta a diferencias sociológicas, contextuales, temporales y geográficas de los individuos. Y pues como en base a la teoría variacionista, en la lingüística forense, uno de los principios más importantes es lo que les venía mencionando, la variación intra e interhablante. En los últimos años hubo un cambio en el paradigma y se está recomendando, en lugar de usar bases de análisis, la opinión de un experto, que se emitan comparaciones forenses similares a las que les comentaba, de ADN, de huellas digitales, cosas por el estilo que tienen más trasfondo estadístico y no tanto una opinión de una persona. Esto también incluye el cálculo de la razón de verosimilitud, conocido también como likelihood ratio, una población relevante que sería buscar un grupo de personas que se asemejen a las características, en este caso, de la grabación dubitada que tenemos, y medidas cuantitativas, modelos estadísticos y pruebas de validez y fiabilidad. Las pruebas de validez y fiabilidad incluyen que el proyecto o el modelo se corra con diferentes números de datos y con diferentes tipos de datos para ver si los resultados que proporciona son siempre estándares o si hay algún tipo de discrepancia. Por parte de la metodología, tenemos que primero se hizo una recopilación de datos. Los datos en esta investigación fueron tomados del Corpus de Lengua Oral del Español de México, que dirige la doctora Fernanda López Escobedo. Se tomaron 15 hombres de 20 a 34 años nacidos en la Ciudad de México que tuvieron un nivel de instrucción alto. La mayoría de estos hombres en realidad eran estudiantes de la UNAM y por su parte se hizo una selección de oraciones declarativas neutras del apartado de habla semiespontánea. Se tomaron 10 oraciones por hablante y después estas oraciones fueron separadas en finales y no finales. Las oraciones finales son aquellas que nos dejan saber que la persona ha terminado su turno de habla y las oraciones no finales son aquellas que nos hacen saber que la persona va a seguir hablando. Las oraciones finales suelen ir hacia abajo y las no finales, en contraste, hacia arriba. Después se hizo un etiquetado y la obtención de la media de los hertz del F0 de todas las sílabas que componen la oración. Esto se hizo a partir de un script de Pratt del doctor Henning Ritz de la Universidad de Frankfurt y a partir de esto se tomaron 5 segmentos por cada oración, que fue la cabeza o el segmento, el inicio de la oración, el acento oracional, que es el más fuerte de todas las oraciones, la cola o el final de oración y los 2 acentos más prominentes de la oración. Este es un ejemplo de cómo se hizo este análisis, ¿no? Entonces, esta persona dice, me raspé la cara, y en este caso, este sería el acento oracional, la cola, la cabeza, y se tomaron estas 2 otras partes para hacer el análisis. Esto fue necesario hacerlo debido a que no todas las oraciones tienen el mismo largo, entonces teníamos que buscar una forma de estandarizarlas para poder analizarlas de la misma forma. Posteriormente se hizo un agrupamiento de hablantes y para esto se seleccionó el modelo de regresión polinomial de grado 4 y se utilizó CurveExpert. Esta imagen que tienen a la derecha es un ejemplo de cómo se hizo este análisis. Esta es la oración número 2 final del hablante 3 y como pueden ver tiene un muy buen ajuste, tiene un ajuste del 99%. Pero después tuvimos que generar oraciones prototípicas, finales y no finales por cada hablante, y en ese momento el ajuste disminuye bastante, porque en lugar de meterle una sola oración, en este caso, para el hablante 3, en su oración prototípica, le estamos metiendo 6 oraciones. Entonces, lo que hace el programa es predecirnos los puntos en los que pasaría la curva tomando en cuenta los datos que se le están alimentando. Después de esto, tomamos estos datos, los datos ajustados al modelo de CurveExpert, y generamos estas gráficas de líneas en Excel. En este caso, tenemos todas las oraciones prototípicas descendentes, son oraciones finales, y con estas gráficas de líneas lo que hicimos fue generar grupos, debido a la similitud de las curvas prototípicas que presentaban. En total, obtuvimos 3 grupos, 3 de oraciones finales y 3 de oraciones no finales. Posteriormente, realizamos un cálculo de distancias. Esto se hizo el primer paso con la obtención de los 5 parámetros del modelo de regresión polinomial de grado 4 para cada oración del hablante, ¿no? Entonces, regresamos un poquito a esta. Cuando yo corrí estas oraciones, el programa, además de darme esta imagen, también me regresaba los datos ajustados a la ecuación del polinomio. Es decir, me describía de forma matemática
cómo se estaba comportando mi curva. Y esos fueron los datos con los que yo alimenté al programa R para generar unas gráficas de distancias. Ese fue el segundo paso. Y el tercer paso fue obtener la media como correlato numérico a estas gráficas, debido a que las gráficas no me daban ningún tipo de dato estadístico, entonces resultaba muy subjetivo decir, este hablante tiene poca variación entre hablante y este tiene mucha. Aquí tenemos un ejemplo. Del lado derecho tenemos el tipo de gráficas que me proporcionaba R. Entre más grande y azul sea un punto, más variación hay entre estas dos oraciones, y entre más pequeño y naranja sea, menor variaciones que presentan. Y los cuadros que pueden ver aquí son cada uno de los hablantes. Y de este lado, del lado izquierdo, tenemos las distancias. En Blanorla, la media H sería equivalente a la variación intrahablante, y el valor de la media G sería equivalente a la variación interhablante. Lo interesante de este grupo sería ver a los hablantes 2, 5 y 12 que tenemos aquí. Si se dan cuenta, presentan aquí también en la media, en los valores numéricos, menos variación intrahablante que interhablante. De hecho, el hablante que tuvo menor variación en todo el estudio fue el hablante 12 aquí abajo. Y pues esto significa que ellos pueden ser identificados con este tipo de modelo, ya que su variación es muy estándar, es muy baja, entonces son fáciles de distinguir. Este tipo de análisis se hizo para cada uno de los grupos con oraciones individuales. Y pues por parte de los resultados encontramos que hay hablantes que sí pueden ser identificados. Entonces el objetivo principal fue alcanzado parcialmente, dado a que no todos los hablantes pueden ser identificados. Esto es, pues, que algunos hablantes sí presentan menor variación, que son los que tenemos aquí del lado derecho. Por parte del grupo de finales descendentes, el hablante 2, 5, 12 y 15 pueden ser identificados. Por parte del grupo de finales ascendentes tenemos al 6 y el 10. Y tuvimos un grupo extra que es el de finales sin patrón. Este grupo se tuvo que formar debido a que las oraciones de estos hablantes eran muy extrañas, eran muy fuera de la norma comparado con los otros grupos. Entonces, ya de por sí ellos son raros. Y de hecho, si ven aquí, su media del grupo es altísima comparada con las otras. Entonces, este hablante se puede identificar, pero aún así está como muy fuera de los rasgos de, pues, la norma de la Ciudad de México, digamos. También se pueden identificar estos hablantes de los no finales. Y un dato aquí interesante es que el hablante 2 y el hablante 12 y el 15 están en las dos gráficas. Eso significa que independientemente del tipo de oraciones que ellos hagan, su variación intrahablante es bastante baja y pueden ser identificados con este tipo de modelos. Este tipo de modelo también cumple con los objetivos propuestos para la investigación, ya que es objetivo y fácil de replicar sin gran intervención por parte de un investigador. Si se dieron cuenta, la mayoría de las cosas las hice con scripts, con programas, y realmente la única parte en la que yo tuve que decidir qué se hacía y cómo funcionaba era la parte de selección de los acentos al momento de tomar los 5 segmentos por oración y la selección del polinomio en curva expert al elegir cuál se ajustaba más. Pero incluso en esas situaciones tenemos datos numéricos que nos pueden ayudar para tomar una buena decisión y no solo dejarlo a la opinión del investigador. También pues cumple con los principios de la lingüística forense, ya que tenemos medidas cuantitativas, bases de datos representativas de la población relevante y modelos estadísticos. Y bueno, también por parte de los resultados encontramos algunas cosas interesantes. Tenemos los contornos predominantes en la Ciudad de México. El contorno más utilizado sería el contorno descendente. 7 de los 15 hablantes lo utilizan, lo cual forma un 46.7%. Después está el contorno ascendente, que tiene un 33%, y después las finales sin patrón, que les decía que son un poquito raras, con solo un 20% o 3 hablantes. Después tenemos también que en el caso de las no finales, el contorno más normal es el contorno recto. Como les comentaba al principio, las oraciones no finales tienden a subir. Entonces, este contorno se mantiene plano y al final tiene una subida. Este equivale al 46.7% o igual 7 hablantes. El curvo tiene 40% y el sin patrón tiene 13%. Y bueno, como conclusión se puede decir que la hipótesis de la investigación fue parcialmente confirmada, ya que el modelo sí se ajusta a cierto tipo de oraciones,
y esto nos permite ver que el contorno entonativo de algunos hablantes sí presenta estas variaciones específicas que buscábamos, que lo diferencian de otros hablantes con un contorno entonativo similar. Esto debido a que las poblaciones que se ocuparon en el estudio son bastante homogéneas. O sea, todas las personas que utilizamos estaban nacidos dentro de un lugar bastante pequeño, con unos estudios bastante significativos y dentro de un rango de edad igual limitado. Entonces, estas eran personas que vivían, digamos, con pues unos rasgos bastante parejos y aún así podemos encontrar este tipo de diferencias que nos ayudan a identificarlos. Para trabajos futuros se tiene pensado hacer pruebas de validez y fiabilidad. Al ser este un estudio exploratorio, no tuvimos tiempo de realizar este tipo de pruebas, pero sí es necesario que se hagan que se corra este modelo con grupos más grandes o con grupos con otro tipo de hablantes, especialmente con de otro tipo de instrucción o con grupos numerosos. Y también es necesario buscar otro tipo de regresión polinomial. Esto debido a que la regresión polinomial de grado 4 se ajusta muy bien a curvas, pero durante el análisis pudimos ver que si el hablante presenta un contorno entonativo que es más parecido a algo recto, el ajuste es menor, baja bastante al momento en que intenta sacar una curva prototípica. También es necesario realizar un trabajo en comparación utilizando solo contornos entonativos circunflejos. Esto también debido a que durante la investigación nos encontramos con que algunos hablantes presentan este tipo de contornos, pero nosotros tuvimos que extraerlos de las investigaciones, ya que eran muy diferentes a lo que los otros hablantes presentaban. Entonces la variación interhablante se disparaba y nos empezaba a meter mucho ruido. Y finalmente se les propone investigar y descubrir cómo se puede calcular o decir qué es poca o mucha variación intra e interhablante, porque como les mencionaba, la literatura no nos da una respuesta a esto. Por nuestra parte, lo que propusimos para hacer dichos cálculos fue la media y el cálculo de distancias. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Alicia. Antes de seguir, hay una pregunta que creo que es bueno que la haga de una vez para que no se nos pase. Al resto de los asistentes los invito a que usen el chat para escribir sus preguntas. Y preguntan a Alicia, ¿con precisión y nivel de confianza se obtuvieron estos resultados? No sé si es con cuál precisión y nivel de confianza se obtuvieron tus resultados. Mm, Me imagino que sí. Pues no entiendo muy bien la verdad a qué se refiere con precisión y nivel de confianza, como qué tanto confío yo en los resultados que obtuve o no estoy muy segura. Pues ahora sí que yo tampoco le entiendo exactamente con precisión y qué confianza es pero pues, ahora sí que como tú la veas. como- Pues yo diría que la precisión fue buena. Como les explicaba, fue un estudio exploratorio. Entonces, mientras realizábamos el trabajo, nos fuimos dando cuenta de que había muchas cosas que se pueden mejorar y hay muchas cosas que tienen que arreglarse o repasarse. La verdad sí fue un trabajo complicado porque pues no había mucho de dónde agarrar, sobre todo en esta parte de la variación intra e interhablante. Ujú. Entonces fue más como de ir descubriendo. Me parece que los resultados y el modelo que proponemos es bastante bueno, ya que sí cumple con varias cosas de la lingüística forense, pero evidentemente, pues la precisión no es del 100. La precisión podría mejorarse. Ya me aclararon, la pregunta es si estadísticamente se estableció el nivel de confianza de los resultados. Esa es Sí, sí, estadísticamente. se Pues estableció el nivel de confianza de los resultados. Sí. pues me parece que sí. Yo creo que al momento de usar estas medias de variación intra e interhablante, podemos llegar a un análisis estadístico bastante bueno, porque para calcular esta media se usaron los mismos datos que se están representando aquí en las gráficas. Lo único que hicimos fue darle un valor numérico. Entonces, yo creo que estadísticamente al menos es equivalente y ya no queda nada más a la persona el interpretar como, oh, son puntitos naranjas, debe ser poco, sino que sí podemos tener un dato más fuerte para hacer nuestro juicio. Muchas gracias, Alicia. Al resto, si hay más preguntas para Alicia, se las podemos plantear al final de la sesión para que las vayan pensando.
Y me equivoqué yo en el orden de los ponentes, estaba viendo uno anterior, entonces para respetar el orden que está planteado y por si algún asistente al Congreso que quiera escuchar esta presentación, le voy a dar el turno a el calígrafo Marcos Llaneto González del Centro Pericial Interdisciplinario de Córdoba en Argentina, que nos va a hablar de la captura híbrida de firmas manuscritas para la obtención de patrones de cotejo. Muchas gracias por estar con Bueno, nosotros y adelante. buenas tardes a todos y a todas. Espero que se está viendo bien todo. Sí, muy bien. Bueno, eh, bueno, la ponencia aborda el tema de los cuerpos de escritura. Los cuerpos de escritura son herramientas que empleamos los peritos que hacemos identificación de manuscritos para hacer cotejos de firmas o escrituras manuscritas. Eh, Primero me gustaría, somos varios participantes, me gustaría que hagan este ejercicio los que están asistiendo, si tienen un bolígrafo ahí a mano, vamos a hacer un ejercicio rápido, un bolígrafo y un papel. Me gustaría que realicen la firma de ustedes de manera natural, que todos se pongan a hacer su firma de manera natural, como habitualmente la hacen. Luego, que al costado realicen otra firma de ustedes, pero que amplíen el tamaño, que la hagan más grande a la firma. Luego, quiero que hagan una tercera firma, pero modificando la velocidad, es decir, haciéndola más lenta. Y finalmente, quiero que imiten mi firma. Esa es mi firma, la que ven ahí. A ver si la pueden imitar. Es una firma sencilla, ¿no? Con baja complejidad, pocos cambios de dirección, ilegible, en 2 tiempos. Ahora sí, vamos a pasar. Esto vamos a ver al final, vamos a reflexionar con este ejercicio. Y antes de meternos de pleno en la ponencia, me gustaría aclarar qué es lo que considero escritura y para eso voy a tomar la definición que tiene la Real Academia Española, que define en su primera definición es acción y efecto de escribir. Esto es muy importante, acción y efecto de escribir. Recién ustedes hicieron la acción, que es ponerse a firmar, y luego el efecto sería la firma que realizaron. Generalmente nosotros, como los que hacemos identificación de manuscritos, analizamos el efecto, es decir, la firma en papel. Llega a nuestro laboratorio una firma en papel. Y nosotros a partir de ahí tenemos que hacer un montón de inferencias para determinar si se corresponde o no con las firmas realizadas por una determinada persona. En la mayoría de los casos, lo que llega a nuestros laboratorios son firmas plasmadas en soporte papel. Y para hacer el estudio de identificación de manuscritos, nosotros tenemos que cotejar esa firma cuestionada con firmas indubitadas de procedencia cierta de una determinada persona. El juez o el fiscal nos dice, esa firma fue realizada por tal persona. Bueno, nosotros tenemos que cotejar firma cuestionada con firma indubitada. Y las firmas indubitadas las podemos obtener de firmas que hay en el expediente, de firmas que hay en documentos notariales o produciendo un cuerpo de escritura. ¿Qué es un cuerpo de escritura? Es realizarle un dictado a la persona, pedirles, como les pedí yo recién a ustedes, que hagan firmas. Si la firma es una firma cuestionada en un pagaré, bueno, yo trataré de dictarles a ustedes muchas hojas y pedirles que hagan firmas de ustedes, con aclaraciones, con número de documentos, etc. Si la firma es legible, le haré un dictado con palabras que introduzcan esas palabras letras similares a las que tiene la firma de ustedes. O letras juntas, así sílabas, que tengan la firma de ustedes. ¿Qué característica tiene este material indubitado, que es el cuerpo de escritura? Que fue obtenido en presencia mío, del perito. Yo sé que pertenece a esa persona. La persona lo realizó delante mío, el cuerpo de escritura. Entonces tiene una procedencia cierta. Además se presenta en original. Es numeroso. Yo puedo decirle, haceme 40, 50 firmas.
Le puedo dar 8 hojas para que me haga firmas. Lo puedo adecuar. ¿Qué significa la adecuación? Le puedo decir, firmame con lapicera de bolígrafo, ahora firmame con un lápiz, firmame con tinta fluida, es decir, lo voy adecuando a lo que son las firmas cuestionadas. Si la firma cuestionada se presenta en un pagaré o en un cheque, con tinta fluida, voy a tratar de hacerle un cuerpo de escritura con tinta fluida y con formularios de cheques. Es decir, en eso consiste la adecuación. Este cuerpo de escritura puede ser contemporáneo si la firma dubitada no es tan lejana en el tiempo. Y además es espontáneo. Puede ser espontáneo, ¿por qué? Porque yo le puedo hacer un dictado y pedirle que haga sus firmas como ella o como la persona las realiza habitualmente. Generalmente estos cuerpos de escritura se toman en sede judicial. En sede judicial, la persona puede estar un poco nerviosa, por lo tanto, el tema de la espontaneidad, muchos critican eso, que no son buenos los cuerpos de escritura porque la persona puede estar nerviosa. Pero lo que yo siempre digo es que cuando hace una persona una falsificación, generalmente también está nervioso, no es que está en forma natural y espontánea haciendo falsificaciones. Entonces, el cuerpo de escritura es una de las herramientas, uno de los documentos que nosotros contamos para hacer el cotejo. Acá cuando nosotros hacemos el cuerpo de escritura, nosotros podemos ver a la persona en vivo y en directo haciendo la acción de escribir. No solamente el efecto vamos a tener, sino que vamos a poder controlar cómo es esa persona, si es alta, baja, si tiene manos gruesas, cómo son sus dedos, cómo agarra el útil escritural, la postura que tiene cuando hace el cuerpo de escritura, cómo dispone la hoja. Vieron que hay personas que cuando escriben las ponen en la hoja paralela al cuerpo, vertical al cuerpo. Es decir, todos disponemos la hoja de distinta manera. La habilidad en el proceso, ¿cómo escribe esa persona? ¿Es lenta para escribir o escribe rápido? ¿Transpira cuando escribe? ¿Se detiene muchas veces? ¿Cómo se adecua también ese material? Recién les contaba. El tiempo de producción. Yo puedo controlar cuánto tardó en hacer una firma, cuánto tardó en hacer una hoja entera de firmas. El tiempo en general, generalmente puedo evaluar ahí, siempre y cuando pueda controlarlo con un reloj, ¿no? Y puedo variar las situaciones ambientales, es decir, yo le puedo decir a la persona, realice el cuerpo de escritura parado, realice el cuerpo de escritura sentado, puedo variar, tome este útil escritural, tome el otro, puedo hacerle un dictado, o puedo ponerle un diario o un libro al lado y decirle, copie ese párrafo, o puedo decirle, escriba en inglés, o escriba en español. Depende, todo esto lo puedo controlar produciendo un cuerpo de escritura tradicional en tinta líquida y soporte papel. Esto es lo que hacemos habitualmente los peritos que hacemos identificación de manuscritos. Le hacemos un dictado y la persona escribe. Pero este análisis que nosotros hacemos luego en el papel está supeditado a una serie de instrumentales y a una serie de técnicas. Generalmente para analizar las firmas realizadas en tinta líquida sobre papel, nosotros empleamos lupas, microscopios, la técnica de reflexión infrarroja, donde la tinta transmite todo el infrarrojo, entonces se ven los surcos nada más, no se ve nada de tinta. Podemos usar luz incidente, luz transmitida, reglas y transportadores para hacer análisis grafométrico, y también a veces escaneamos las firmas y lo sometemos a un software de medición. Esto siempre que la firma está en papel. Esto sería lo clásico, el trabajo clásico que hacemos en el laboratorio. Pero ahora tenemos la oportunidad de incorporar a nuestro laboratorio una serie de tabletas digitales que tienen tecnología adecuada para la captura o el registro de firmas manuscritas. Seguramente ustedes este tipo de tabletas, las que están arriba, la han visto en los bancos, en Western Union y en diversos lugares como el correo. Son muy usuales verlas en muchos lugares de la administración pública también, pero principalmente en los bancos. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Que estas tabletas se están usando para la captura de firmas también en los laboratorios oficiales de muchos países. ¿Para qué? Para tener un registro adecuado y biométrico de la escritura manuscrita de esa persona. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que se captura acá? Generalmente estas tabletas están preparadas con un software de captura que captura la firma con distintos parámetros
como por ejemplo los ejes X, Y, se puede evaluar la distancia, el tiempo de producción, la presión, la velocidad, la aceleración. Es decir, son tabletas que tienen la posibilidad de hacer un registro cuantitativo de todo lo que es el comportamiento escritural. Esto permite a nosotros evaluar otras características en otra dimensión. Generalmente nosotros cuando analizamos las firmas en papel y con tinta, todas las inferencias que hacíamos era a partir de la observación de esa firma. Es decir, nosotros veíamos, acá puede haber indicadores de lentitud, esta firma acá es rápida, acá es lenta, acá tiene mayor presionado, pero todas eran inferencias subjetivas del observador. En cambio ahora, todas esas características se pueden capturar de manera cuantitativa. Ya el que realiza la percepción y la caracterización del comportamiento escritural es la tableta, no el perito. Es decir, ya los datos son iguales para todos. Si estos datos los va a analizar un perito, dos o tres o cuatro peritos, todos vamos a tener los mismos datos de captura. Entonces, ahora existe la posibilidad de combinar las dos capturas, tanto en papel como en tableta. Es decir, tener un registro en papel como tener un registro en tableta. Si la firma cuestionada se presenta en papel, bueno, yo puedo usar ahora una tableta para capturar un cuerpo de escritura también con papel. Todo lo que es la caracterización de los comportamientos escriturales se realiza de acuerdo a una norma, la norma ISO, y están todos los canales de información. Es decir, está todo regulado y está todo estabilizado, o mejor dicho, no me sale la palabra, pero para todas las tabletas que capturen de igual manera todas estas coordenadas o estos canales de información que son en definitiva comportamiento escritural. Acá tenemos el tiempo, la diferencia de tiempo, la fuerza que se ejerce en el bolígrafo, la inclinación del bolígrafo, es decir, muchos elementos o comportamientos escriturales que antes nosotros hacíamos o evaluábamos de manera subjetiva, ahora los tenemos ya de manera cuantitativa para hacer en la captura de este tipo de firmas. Entonces, ahora lo que existe es la posibilidad de hacer una captura en papel y una captura digital de manera simultánea. Es decir, si la firma cuestionada está en papel, yo puedo hacer un cuerpo de escritura en papel arriba de una tableta y capturar tanto información en papel como información digital. Esto está en un manual de buenas prácticas, es un manual que se puede descargar en el ENFSI. Si ustedes ponen manual de buenas prácticas para el análisis forense de manuscritos, lo van a tener ahí y van a ver que ya en Europa los laboratorios forenses están tratando de implementar este tipo de captura para los cuerpos de escritura. Es decir, ya hay un flujo de trabajo que se ha consensuado y que se ha publicado y que por supuesto puede ser optimizado por cualquiera, ¿no? Pero ya hay una comunicación realizada de cómo hacer este tipo de análisis. ¿Qué vamos a usar para hacer este tipo de captura híbrida? Vamos a usar tabletas como las que recién les mostré, pero con papel arriba. Vamos a usar un bolígrafo especial, es decir, es un bolígrafo digital, pero que también escribe con tinta. Entonces, ese bolígrafo voy a escribir con tinta sobre el papel, pero a su vez va a capturar información, o va a transmitir, mejor dicho, información a la tableta para hacer un registro digital. Y luego para el análisis voy a usar un software de análisis forense, que hay varios, unos de Wacom, otros de Namirial, depende de la solución que use, el software que voy a usar. Voy a usar las tabletas estas que recién les comenté, y esta es la particularidad que tienen estos bolígrafos que recién les mencioné. Son bolígrafos especiales desarrollados por Wacom que tienen la posibilidad de escribir con tinta como el bolígrafo que tienen ustedes, pero incorporan en su estructura un sensor que permite interactuar con la tableta sin pilas, sin nada de o sin estar enchufado, sin wifi, sin Bluetooth, sin nada.
es una interacción que se realiza gracias a una interacción electromagnética, de resonancia electromagnética entre el bolígrafo y la tableta. Entonces, lo que permite esto es que el bolígrafo, antes de entrar en contacto con la tableta, ya está interactuando con información y entonces empieza ya a captarse todo lo que es el movimiento aéreo de la escritura, ese movimiento que no se plasma en el papel. Esto es muy importante, que si vamos a hacer este tipo de captura, el bolígrafo que compremos tenga tecnología de resonancia electromagnética, porque si no, no me va a capturar bien los movimientos aéreos. Miren, este es el bolígrafo que yo uso. Como ven, tiene la bolita también, como un bolígrafo común y corriente. Escribe como un bolígrafo en el papel, pero acá pueden ver ustedes que yo incorporo la hoja de papel arriba de la tableta. Entonces yo voy a escribir con este bolígrafo especial sobre una tableta como las que usan los bancos, pero voy a escribir arriba del papel con tinta. Entonces voy a capturar con tinta la firma y a su vez voy a capturar la firma electrónica con la tableta. Acá está, supónganse que tengan en el laboratorio que resolver un caso de una firma cuestionada, que está en papel. Muy bien, yo le puedo tomar el cuerpo de escritura a la persona con una tableta e ir poniendo estos stickers adhesivos para que vaya firmando arriba de la tableta. Acá pueden ver un ejemplo cómo se toma a la izquierda un video cortito, cómo se puede ir haciendo un cuerpo de escritura. Se firma en el papel con el bolígrafo y se captura la información biométrica con la tableta. Le doy OK y eso ya se transformó en un archivo biométrico cifrado que, como ven a la derecha, ya lo tengo digitalizado. Entonces yo le puedo tomar a la persona 6, 10 firmas con este tipo de tecnología y luego voy a tener los valores cuantitativos biométricos de esas firmas. Voy a saber con qué presión, con qué velocidad, los movimientos aéreos, voy a saber todo. Esto que ustedes ven acá en rojo es un movimiento aéreo. Es decir, antes de entrar en contacto, el bolígrafo ya está marcando el recorrido que está haciendo de la trayectoria aérea. Y acá tienen algunos de los elementos que se capturan. Como ven, miren mi firma cómo inicia. Inicia acá, en este trazo vertical, luego va hacia la izquierda y todo ese movimiento aéreo en rojo es el desplazamiento que yo hago con el bolígrafo apenas 1 centímetro de la tableta. Lo estoy levantando apenas, estoy así, yendo al otro movimiento. En la firma del medio pueden ver la velocidad. Cada 5 milisegundos está tomando una muestra la tableta. Entonces, cuanto mayor distancia hay entre los círculos del medio, quiere decir que más rápido va el bolígrafo. Ahí hay mayor velocidad. Y acá abajo a la izquierda pueden ver la presión que yo ejerzo cuando hago esta firma. En amarillo estoy alrededor del 75%, en verde estoy en el 50%. Es decir, en mi caso particular, cuando voy rápido, ejerzo menos presión. Pero hay personas que van rápido y también ejercen mucha presión. Así que eso es variable y puede ayudar a la identificación de manuscritos. Lo importante es que como recién les decía, que estas tabletas, al capturar la firma, la han transformado en un archivo de números. Y todos esos números luego con estos software forenses permite recrear a la firma nuevamente. Acá, como ven, tienen los ejes X, Y, la distancia, el tiempo, la presión, la velocidad, la aceleración y otros elementos. Luego están estas tabletas que ya son especiales para laboratorios gubernamentales, que acá sí se pueden tomar cuerpos de escrituras tradicionales, realmente con hojas A4, y entonces esto facilita mucho. Acá directamente, como pueden ver, miren, yo estoy haciendo el cuerpo de escritura y se va capturando la información digital.
Entonces, acá tenemos la hoja en papel, que la voy a analizar luego en el microscopio con la lupa, y luego tengo toda la información digital que lo voy a analizar con el software forense. Entonces, luego, cuando vaya al microscopio, voy a decir, acá ejerció mucha presión. Ah, mira el trazo, sí, cómo se lo ve en la lupa. Es cierto, acá ejerce presión. Entonces, me voy a tener datos concretos, cuantitativos, de lo que es el comportamiento escritural. Ya no es una inferencia que hace un perito a partir de lo que ve en el microscopio. Acá ya tengo realmente los datos de la presión, de la velocidad, del tiempo de realización, de los movimientos aéreos. Es decir, estoy combinando dos, dos tipos de información. Una información tradicional en papel y una información muy moderna, muy nueva, muy novedosa, que está digitalizada. Cada una de estas firmas es un archivo, cada una de estas firmas tiene su propia información. Este es lo que vendría a ser en forma simultánea. Hice todo el cuerpo de escritura en papel y se transformó en forma simultánea en digital. ¿Qué me permite ver toda esta tecnología? Bueno, comportamientos que antes inferíamos. Nosotros hablamos de movimientos aéreos cuando vieron que uno a veces ensaya la firma y agarra el bolígrafo, y ensaya y hace como un movimiento antes de firmar y luego se larga a firmar. Y luego, cuando levantamos el útil escritural y nos vamos a desplazar hacia el otro movimiento graficado, también hacemos movimientos aéreos. Lo que pasa es que no los percibimos. Ahora esta tecnología permite percibir esos movimientos aéreos. Lo que se está investigando es si estos movimientos aéreos también son individualizadores, porque estas son tecnologías muy nuevas. Entonces se está avanzando con esto. Si son individualizadores o si siguen el camino de la menor resistencia. Si el cerebro está parametrizando y diciendo voy hasta acá y directamente hago un trazo recto. Entonces, esto es lo que se está evaluando ahora, pero es un nuevo comportamiento escritural que estamos visibilizando gracias a este software. Imaginen ustedes una persona que está disfrazando su escritura en una firma dubitada. Capaz que en los movimientos aéreos que nosotros podemos ver en el cuerpo de escritura se cuela algún movimiento que está en el disfraz de la firma dubitada. Por eso esto ahora nos va a permitir evaluar la acción de la escritura, ese procedimiento que hace la persona en forma integral. Antes evaluábamos el efecto, ahora podemos ver otros elementos que nos permiten evaluar la acción de la escritura. Miren, acá tienen una característica, los movimientos aéreos. Esto es una investigación que está haciendo un colega griego, Michael Persinakis. Acá están en gris los movimientos aéreos, cómo se conservan los movimientos aéreos, la forma de los movimientos aéreos en personas que perdieron la visión. Él analizó mucho el tema de las cataratas en las personas y en la escritura, el impacto que tiene y cómo se conservan los movimientos aéreos. Y acá pueden ver otro tipo de movimiento aéreo con firmas auténticas a la izquierda y cómo los movimientos aéreos son muy distintos cuando se hacen imitaciones. Entonces, lo que están avanzando ahora es en este tipo de investigación si estos elementos nos van a ayudar a nosotros también a hacer una discriminación en firma auténtica o firma falsa. Esto solamente se puede lograr, esta captura de los movimientos aéreos, con tecnología de resonancia electromagnética. Solamente, por eso la sugerencia es, si van a comprar alguna de estas tabletas, es que sea con esta tecnología. Y además, ¿qué puede leer esta tecnología? ¿Vieron que hay personas que rotan el bolígrafo cuando firman? Que lo van rotando cuando escriben. Bueno, esto te lo va a medir, te va a decir, rotó el bolígrafo en tantos grados, o lo inclinó en tantos grados, o lo inclina de tal manera. Es decir, permite evaluar las coordenadas esféricas de ubicación del útil escritural, lo cual es muy importante para nosotros. Muy, pero muy importante. Entonces, esto es otro elemento o otros elementos que antes no teníamos en cuenta y que ahora los vamos a poder evaluar. Acá, miren, les voy a mostrar con el software también. Una vez que hiciste la captura en papel y luego en el formato digital, en el software forense vas a poder ver películas. Miren. Es decir, es el movimiento aéreo y ahí empezó a graficar la firma.
Entonces voy a poder ver en el tiempo real de producción cómo se fue haciendo la firma. Es decir, voy a tener la firma en papel y a su vez voy a tener esta posibilidad de ver en acción el proceso escritural. Este movimiento aéreo que se va para abajo es porque va a presionar OK, por eso se va para abajo. Ahí tienen la velocidad de lo que les decía. Si están separados los circulitos, quiere decir que iba más rápido. En 5 milisegundos hizo mayor recorrido gráfico. Y en rojo están los movimientos aéreos. Es decir, esto nos va a poder permitir ahora no solamente evaluar el efecto en el papel, la escritura, sino el movimiento, cómo fue realizada la firma. Ahí tienen con la presión. En blanco los movimientos aéreos, en rojo los mayor presionados. Esto antes no lo podíamos hacer. Esto lo teníamos que evaluar ahí en el momento. Le tomamos el cuerpo de escritura y decíamos, a ver, che, ¿cuánto tardó? ¿Dónde ejerció mayor presión? Y lo tengo que ver en el microscopio. Ahora vamos a tener datos cuantitativos, reales, que no se van a poder discutir. Perdón, miren. Y también otras posibilidades que me ofrecen es hacer mediciones, la grafometría clásica que hacemos nosotros. Como las escalas están bien puestas en estas capturas, voy a poder medir con precisión de un punto a otro, un trazo a otro, la inclinación. Y todo esto, por supuesto, después lo puedo transformar en un anexo ilustrativo. Y recuerden que acá a la derecha tengo los datos de captura numéricos, que son los datos que me permiten hacer esta recreación. El software usa todos estos datos numéricos para hacer esta recreación. Lo puedo guardar, como les decía, en una imagen. Y acá es lo importante, una de las cosas más importantes que tiene este software es que una firma completa la podés ir separando trazo por trazo y analizar trazo por trazo, el tiempo de producción de cada movimiento, cuánto tardó, qué presionado, los movimientos aéreos por sí solos los podés analizar. Es lo que le decía, los movimientos aéreos pueden tener formas rectas como acá, o formas muy raras, que esas sí pueden ser individualizadoras. Y entonces quizás este tipo de formas, en un disfraz gráfico o en una imitación, se colaron en la firma dubitada y acá se están plasmando como movimientos aéreos. Suman para nosotros otros elementos para hacer el cotejo. Por ejemplo, estas firmas. Nosotros nos tocan este caso de firmas. Miren lo que hizo esta persona. Es una firma ultra compleja con mucha superposición, entonces no es posible identificar dónde empieza, dónde termina, cuántos puntos de ataque tiene, cuántos movimientos son, etc. Entonces, ¿qué hizo la persona para tomarle el cuerpo de escritura en papel? Le fue tomando, bueno, haceme esto primero, haceme lo otro, pero ya no es una firma espontánea eso. Entonces, el otro perito puede decir, no, 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 estás haciendo algo incorrecto. La persona firma todo en un tirón, en 5 segundos, no le podés tomar tramo por tramo. Entonces, todo este desglose de la firma, si hiciéramos una captura híbrida con papel arriba de la tableta, podríamos hacerlo, este desglose, sin pedírselo a la persona. Podemos analizar tramo por tramo si nosotros usáramos el software como recién les mostraba acá. La vamos desglosando la firma y no le tengo que pedir nada raro a la persona, que haga las firmas naturales y yo después las voy desglosando con el software. Es decir, me facilita el reconocimiento de la génesis gráfica, del recorrido gráfico de las firmas. Por supuesto, para hacer la captura híbrida se siguen las mismas sugerencias que se hace para un cuerpo de escritura común y corriente o tradicional. Primero hay que tener en cuenta cómo voy a posicionar el digitalizador, es decir, si la firma cuestionada supuestamente la hizo en un escritorio, y bueno, el digitalizador lo tengo que poner en un escritorio. Si lo hizo en un escritorio más alto, lo tengo que poner en un escritorio más alto. Si lo hizo en la mano, y el digitalizador lo va a tener que tener en la mano. La posición de escritura, si estaba sentado, parado, las condiciones de hacinamiento de la firma, por ejemplo, si la firma se hizo en un recuadro chiquitito, muy chiquitito, bueno,
Cuando le vaya a tomar el cuerpo de escritura híbrido, también voy a tener que hacerle un papelito bien chiquitito para que haga la firma, o un recuadro bien chiquitito en el papel para que vuelva a hacer la firma ahí. Es decir, se siguen las mismas sugerencias que para un cuerpo de escritura tradicional. Ahora bien, ¿cuál es el impacto que tiene esto? Todos miran, ya listo, está, son datos cuantitativos, ya se mejoró toda la performance. No, lo que mejoran estos software, esta captura híbrida, es la percepción y la caracterización del comportamiento escritural. Es decir, me va a percibir de manera cuantitativa la velocidad, el tiempo de realización, la fuerza o presión, la inclinación, todo lo va a poner de manera cuantitativa. Entonces, de esa manera no va a haber dudas para mí, para el otro perito, para el juez, para el fiscal, de cómo es la caracterización de ese comportamiento escritural en esa firma en particular. Lo que sí, luego la evaluación e interpretación y la conclusión va a depender del perito. No es que el software te va a decir firma falsa, firma auténtica, no. Es un trabajo que todavía realiza el perito. Pero en este caso se ve facilitado el trabajo. ¿Por qué? Porque ya tiene datos concretos y datos cuantitativos de lo que es el comportamiento escritural. Ya no tiene que hacer inferencias sobre la presión, sobre la velocidad. Ya los tiene ahí a los datos. Ya sabe cómo escribe esa persona, cuál es su velocidad media, cuál es su rapidez, dónde acelera, dónde no acelera, dónde tiene temblores, dónde para cero, dónde para cero el bolígrafo. Ya tiene todo eso cuantificado en la captura híbrida. Y por supuesto, siguiendo los lineamientos que hace el informe NAS, que una de las críticas que nos hicieron a nosotros es que teníamos que mejorar nuestra performance, nuestras bases científicas. Bueno, esto está impactando hoy en día en la cadena de custodia. ¿Por qué está impactando en la cadena de custodia? Porque ya ahora nosotros tenemos la trazabilidad de la evidencia. Nosotros le tomamos un cuerpo de escritura a esta persona y el que lo vaya a analizar al cuerpo de escritura ya va a tener datos concretos de cómo se realizó esa captura. No va a pensar esa persona, che, ¿cómo era esta persona? ¿Cómo le hizo? ¿Lo habrá escrito rápido? No, ahí tenés los datos concretos. Sin haber presenciado el cuerpo de escritura, esa persona ya va a poder decir, esta firma se hizo rápido, se hizo lenta, se hizo con mayor presionado, etc. Y por supuesto, la transparencia de los datos optimiza nuestra performance, la clarifica, la transparenta. Ya si yo digo que acá hay mayor presión es porque los datos me lo están diciendo. La captura se hizo con mayor presión. La tableta está funcionando como una herramienta que me permite hacer esa caracterización. Y hay muchas ventajas. Yo llevo casi 30 años haciendo peritaje de manuscritos y como recién mencionaba, ahora ya todo lo que antes era inferencial, que yo tenía que hacerlo en el microscopio, ahora el software lo está haciendo de manera concreta. Lo que a mí me llevaba mucho tiempo de análisis, horas de trabajo, ahora el software me lo tira ahí nomás. Apenas capturó la firma, ya me está diciendo acá esta es la velocidad media, la rapidez, la aceleración, el tiempo de realización. Todos esos datos me lo está posibilitando. Y lo mejor de todo es que me está visibilizando los movimientos aéreos, me está visibilizando de manera concreta la fuerza, la presión que ejerce la persona, la rapidez proporcional que tienen determinados tramos, dónde es más rápido, dónde es más lento en su firma. Es decir, hay muchos datos que ya ahora se transparentan con esta captura híbrida y que antes nosotros lo teníamos que hacer de manera subjetiva. Y eso dependía del criterio y la formación y la experiencia del perito, de cuántas firmas había visto en su vida, de cuántas personas había visto firmar, en qué condiciones las había visto firmar. Ahora ya todo eso se concreta y se transparenta en ese archivo digital que se captura en el momento de hacer el cuerpo de escritura. ¿Hay nuevas competencias? Sí. Tenemos que adquirir nuevas competencias como peritos. Primero, manipular evidencias electrónicas. Tenemos que aprender todo lo que tiene que ver con las firmas electrónicas manuscritas. Tenemos que aprender a leer los archivos en software forense, es decir, aprender a ver los comportamientos escriturales. Y también tenemos que aprender nueva terminología
y a evaluar las características dinámicas que ofrecen estos software, que antes las hacíamos mediante un microscopio, mediante una lupa, y ahora las podemos hacer mediante un software. Son nuevas competencias forenses, pero sí, pero se pueden adquirir. Ya hay manuales, hay mucha literatura, hay mucha divulgación sobre este tema, así que es el momento de incorporar estas tecnologías. El software forense, siempre que yo recomiendo software, lamentablemente hoy los bancos no tienen buen asesoramiento acá en la Argentina, entonces compran software barato y muchas veces no se puede visualizar correctamente eh, el comportamiento escritural. Entonces lo adecuado es que el software cumpla con algunos requisitos. Por ejemplo, que sea muy transparente en la captura de los datos biométricos, que tenga capacidad de reproducción, es decir, que se puedan ver esas películas que les mostré, que se pueda visualizar la presión, el cálculo de tiempo, los cálculos de velocidad, rapidez, aceleración, la visualización de los movimientos en el aire y las capacidades de medición dimensional. Muchos bancos acá en la Argentina tenemos un problema con la importación y con el dólar, entonces muchos bancos ahora están comprando tecnología que no es de resonancia electromagnética. Entonces eso no nos permite evaluar los movimientos en el aire, ni la presión ni la fuerza. Así que es como analizar una fotocopia para nosotros. ¿Cuál es el impacto? Bueno, esta es la transformación histórica de nuestro proceso. Antes nosotros hacíamos estudios y cotejos grafonómicos. Luego apareció el grafocinetismo y ya podemos analizar firmas en papel haciendo un análisis grafonómico y grafocinético. Pero ahora mejoramos, optimizamos nuestra performance. ¿Por qué? Porque tenemos una captura biométrica. Y ahora nosotros podemos analizar la acción y el efecto, las dos cosas. No vemos a la persona, pero podemos hacer películas de cómo se fue realizando la firma. Entonces, eso nos permite a nosotros analizar la acción y el efecto. Podemos evaluar cómo se agarró el útil, qué inclinación tenía el lápiz, qué presión se ejerció, con qué velocidad se hizo la firma. Y ahora sí, volviendo al ejercicio que hicieron al principio, y ya termino. ¿Recuerdan el movimiento aéreo que realizaron antes de hacer su firma? ¿Qué movimiento aéreo hacen habitualmente ustedes antes de hacer su firma? ¿Lo recuerdan? ¿Vieron? No lo recordaron. Lo tuvieron que hacer de nuevo. Bueno, ahí nosotros con este software no es necesario recordarlo. Ya lo podés ir a visualizar. ¿Recuerdan en cuánto tiempo hicieron su firma? ¿Cuántos segundos les llevó a hacer su firma? ¿Con exactitud lo recuerdan? No, seguramente no. Bueno, acá una vez que hacen la firma, queda plasmado y grabado el tiempo de realización. ¿Recuerdan dónde imprimieron aceleraciones o desaceleraciones? No. Bueno, y así podría seguir. Bueno, acá, una vez que tomás el cuerpo de escritura, todo esto no es necesario recordarlo. Ya lo tenés en un archivo digital. Tenés el papel y tenés el archivo digital. Entonces, vos que tomaste el cuerpo de escritura, tu compañero que no estuvo presente en el cuerpo de escritura, tu jefe que no estuvo presente en el cuerpo de escritura y todos los otros peritos van a tener acceso a la misma información. No va a ser necesario que se lo cuentes, van a tener esos datos, la trazabilidad de la cadena de custodia, ¿no? Y miren, cuando imitaron mi firma, muchos inician mi firma desde la izquierda hacia la derecha cuando imitan, y en realidad empieza con este trazo recto y va hacia la izquierda y luego vuelve hacia la derecha, ¿no? Pero bueno, el ejercicio era para eso. Ustedes hace 15 minutos hicieron su firma y estoy seguro que no recuerdan cuando cambiaron el tamaño de la firma. ¿La hicieron más rápida la firma? Estoy seguro que sí, porque eso es el principio de isocronía, ¿no? Casi todos respetamos el principio de isocronía. Cuando aumentamos la firma la hacemos más rápido porque el cerebro no quiere trabajar tanto. Entonces seguramente le hicieron más rápido. Bueno, eso con el software lo vamos a saber. Y ahora sí, no sé si me excedí con el tiempo, seguramente sí, porque eran muchas diapositivas, pero es un gusto haber estado acá compartiendo estos minutos. Si hay alguna pregunta, estoy disponible para contestar. Muchísimas gracias, Marcos, por tu presentación. Fue muy interesante. Muchas preguntas. Solamente las voy a dejar para el final
para darle la oportunidad a nuestra siguiente ponente y para crear un poco de suspenso y que nos quieran acompañar hasta el final de la sesión el resto de los asistentes, pero sí te las vamos a plantear porque fue muy, muy ilustrativo de lo que nos platicaste. La siguiente y última ponencia está a cargo de Aline Daniela de la Cruz Ortuño, de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, y nos va a platicar sobre la importancia de los pequeños detalles hacia el fortalecimiento de la individualización dactiloscópica. Muchas gracias, Aline, es un gusto volverte a ver. Adelante, por favor. Creo que tu micrófono no está encendido. Déjame ver si puedo. Ay, ya lo habías encendido y te lo... Listo. Sí, ya. Hola, buenas noches a todos. Qué interesantes ponencias, la verdad, qué gusto compartir foro con personas tan investigadoras. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, ¿Se me Alina, ve? se ve muy bien. Ok. Bueno, pues ya me presentaron. La investigación que les voy a platicar el día de hoy fue parte de mi estancia en el Laboratorio de Antropología y Odontología Forense de la UNAM. Fue con motivo de tesis y se realizó de la mano de la maestra Chantal Los Sáenz, que también está dentro de este foro. Pues bueno, voy a intentar no explayarme tanto, pero pues, no prometo nada. Voy a comenzar platicándoles un poquito de las tres áreas que llevan el contexto de esta investigación. Para empezar, pues diferenciar, aunque pues creo que ya ha quedado claro con las ponencias anteriores sobre el término de identificación y de individualización. En el ámbito de la dactiloscopía hay tres elementos de estudios en el proceso de identificación. Es el tipo fundamental, que si nos vemos los dedos de la mano, es este flujo general de las crestas, de las líneas que se ven. Este flujo general se le conoce como tipo fundamental o patrón dactilar. Ese es un elemento. Los puntos característicos o las minucias, que son esos pequeños detalles que apenas con el ojo humano alcanzamos a ver, y los poros, que aún son microscópicos, no creo que alguien se pueda alcanzar a ver los poros, al menos que los tenga muy grandes, y las cicatrices que también tienen una gran carga individualizante. Cuando se hace el proceso de análisis, se determina el tipo fundamental, el patrón de las minucias, la configuración a ese conjunto de características, a estos tres elementos. Cuando tenemos esa configuración única de la huella, a esto se le conoce como una individualización. Ahora bien, el estudio de las huellas dactilares se ha extendido a otros ámbitos. Uno de ellos es la biometría, que justamente que nos permite obtener información sobre las características más importantes de una población, ya sea pues, a nivel masivo, macro o a nivel micro individual. Y esto es importante porque pues, nos permiten obtener parámetros dactilares, en este caso en la dactiloscopía, pero nos permiten obtener características y parámetros que permiten robustecer las premisas de la unicidad. Por ejemplo, todos sabemos de la premisa de unicidad de no, pues no hay una huella igual en todo el mundo, ¿no? Pero realmente se han analizado las huellas de todo el mundo. Pues la realidad es que no, pero justamente esta parte de la biometría nos permite obtener y poder robustecer esa premisa de unicidad. Justamente de la mano en esta misma línea se han hecho diversos estudios antropológicos en donde se han caracterizado a la población. Tanto tenemos a nivel internacional y a nivel nacional tenemos los antecedentes en población de la Ciudad de México y en población de Jalisco. Ahora bien, pues cómo todo esto coadyuva con el ámbito forense, ¿no? La realidad es que se han emitido, como ya lo he mencionado en las pláticas anteriores, que se han emitido diversas recomendaciones a nivel internacional por diferentes organismos, en donde una situación que critican es que todos los métodos de comparación de características para que sus conclusiones tengan validez científica, los procedimientos que se utilicen deben estar basados en estudios empíricos que sustenten su repetibilidad, la reproducibilidad, la confiabilidad y la precisión. Además Aline, de que también perdóname tantito, es que creo que no están pasando tus diapositivas. No sé si tú las... hay, sí, yo sé, ustedes no, ¿no ven No, un circulito? ya están viendo, ya, gracias. Ah, ok, ok.
es que yo no veo, pero me avisan si no se ve. Entonces, pues justamente estos estudios también, estas recomendaciones también se han emitido en función del error, el nivel de error que se tienen en estos métodos de comparación de características. Ya pasé la diapositiva, ¿sí se ve? Sí, Aline, sí, ahí está. Ok. Ahora, ahí está. Respecto al contexto mexicano, pues tenemos que hay una gran cantidad de instituciones que recaban muestras de carácter dactiloscópico. Y pues estas situaciones, que las muestras que recaban cotidianamente son de tipo de apoyo, como la que estoy señalando, es plana, es decir, coloco la huella en una superficie y así, no hago ningún movimiento. Y en contraste con los estudios antropológicos que se hacen respecto a la caracterización poblacional, estas muestras que se recolectan o que se estudian son de tipo rodado, como la que se muestra en la derecha, es decir, coloco la huella de un lado, lo rodo, o sea, hago este movimiento y sale del otro. Entonces tengo una huella más completa y tengo mayor información. La situación aquí es que al momento de poder aterrizar, de poder concretar estos resultados de estos estudios antropológicos que se hacen con la información que se recaba o al querer compararla con el tipo de muestra que se tiene, pues la realidad es que nos deja una diferencia en la cantidad de información que se analiza. Aunado a ello, pues a veces no se toman las muestras con la mejor calidad posible. Pueden haber fragmentos que no se vean o algunas distorsiones, movimiento, que pues definitivamente dificultan el análisis de las muestras. Contemplando esta situación, es que nosotros nos preguntamos en cómo una huella plana, al tener información importante de la identidad de una persona, cómo es que pueden proporcionar información para conocer la variabilidad dermatográfica de una población en específica. Ya se ha hecho con otro tipo de muestra, pues ahora probemos cuánta información nos proporciona. Para ello, pues se fijó como objetivo principal caracterizar una muestra de población mexicana y como otro objetivo también se planteó el cálculo del error intraobservador. Para la metodología se seleccionó un total de 300 individuos, en donde cada uno tenía sus 2 pulgares, entonces correspondían a 600 dactilogramas, 600 huellas. Se utilizó el protocolo de análisis de huellas dactilares desarrollado en la UF, que parte de metodologías que se han empleado para caracterizar a otras poblaciones, en donde los pasos críticos consistían en el trazado de una circunferencia y un plano cartesiano, en el marcaje de cicatrices y líneas albodactilares, ya que estas podían meter cierto ruido al momento del análisis de las minucias, la clasificación del tipo fundamental con base en el sistema Bucetich, y la localización, el trazado en color y el registro por subcuadrante, es decir, subcuadrantes dentro y subcuadrantes fuera, de los 15 tipos de minucias que seleccionamos. Para para el análisis de los resultados se dividió en 2. Primero fue el cálculo del error intraobservador y después la caracterización muestral, que consistió igual en 2 fases. Primero, el conocer la frecuencia. Para todo esto se utilizó estadística descriptiva. Aquí están las pruebas que utilizamos. Para la primera parte fue el tipo fundamental o el patrón dactilar respecto al sexo y al pulgar, y para los tipos de minucias lo analizamos en función del subcuadrante, el tipo fundamental y el sexo. Ahora, respecto a los resultados y la Perdón, Aline, discusión. otra vez creo que tus diapositivas no están pasando. Estamos viendo las 3. ¿Ya? Ya Es está. una huellita, es una mano. Sí, ¿Sí? gracias. Ay, ok, bueno, no sé por qué pasa eso. Bueno, respecto al error intraobservador, el debate o lo que quiero traer el día de hoy a esta plática es la reflexión sobre el error humano. La ciencia forense no es infalible y prueba de ello pues hay diversos casos muy famosos y supongo que también otros no famosos en donde se han presentado errores en las identificaciones, y parte de ello pues depende mucho del error humano, que pues puede ir desde la falta de recursos en la institución, el cansancio humano o también el tipo de muestra, la calidad con la que estemos trabajando.
Entonces, el poder nosotros... ya se pasó. ¿Sí ven la diapositiva, verdad? Bueno, el poder reconocer que el factor humano es algo real, algo que existe y está presente de manera normal en los diferentes métodos de comparación de características, nos va a poder permitir elevar el escrutinio científico de la prueba, específicamente pues en la dactiloscopía. El hacerle frente a este factor mediante la incorporación de metodologías que se ocupen de manera sistemática y de manera, pues sí, sistemática, nos puede llevar a resultados cada vez más basados en la evidencia. Concuerdo totalmente con la presentación anterior cuando mencionaba que no es porque solo aumentamos datos cuantitativos, o sea, no, eso no te va a asegurar, porque al fin de cuentas sigue siendo una interpretación del perito, pero sí te va a dar mucho más carga, mucho más peso el poder incorporar datos duros, datos, como lo mencionó el ponente anterior, bueno, datos sólidos para tú poder emitir una opinión de manera más cuantitativa y no solo categórica. Claro, esto es sin desvalorizar la experiencia del perito, porque claramente hay estudios también que correlacionan la experiencia con los resultados que se obtienen respecto al error. Esto es más hacia el poder unir esfuerzos para poder incrementar el escrutinio científico de la prueba y poder darle mayor solidez a solidez y validez científica a los resultados que se obtengan como producto. Para ello, de manera general, no propusimos un protocolo porque no era el alcance en los objetivos de la tesis, pero sí emitimos recomendaciones básicas como criterios mínimos, pero no limitativos para el poder diseñar un protocolo para el cálculo del error interobservador. Por ejemplo, que sea un estudio a ciegas, es decir, que el perito no sepa que se está evaluando, bueno, si no tenga como ese sesgo, que sea una acreditación externa para evitar cualquier conflicto de intereses, que sea periódico, ya que, pues como lo mencioné, el error humano está influenciado por diversos factores, que se utilicen recursos estadísticos para poder calcularlo, que hay pruebas muy básicas y muy sencillas y que se pueden aprovechar de manera muy rápida, son estudios muy rápidos y podrían funcionar. También definitivamente que se tome en cuenta la calidad, el medio y la cantidad de muestra que se utilicen. Respecto a la caracterización muestral de los resultados de la frecuencia de tipo fundamental, pues encontramos que hay una mayor carga de frecuencia en el tipo fundamental verticilo, seguido de la presilla externa, la interna y el arco. Y respecto al pulgar, pues encontramos que el pulgar derecho se asociaba más con la presilla externa, mientras que el izquierdo con la interna. Esto nos podría hablar sobre alguna homología del pulgar, y esta información fue coincidente con los diferentes estudios que se realizaron para población mexicana. Respecto a la caracterización muestral de las minucias y el sector anatómico dactilar, se sigue viendo mi diapositiva, ¿verdad? Sí. Estamos viendo la 9, Encontramos. ahorita la 8. Sí, dice subcuadrante, ¿no? Dice caracterización muestral, frecuencia general, y viene ahí está ya, subcuadrante, sí. Respecto a la asociación o las frecuencias que encontramos por la variable del sector anatómico, encontramos que hay una mayor frecuencia de minucias en la zona central que en la periférica, que hay una distribución específica de estas minucias y que hay una carga de variabilidad, es decir, diferentes tipos de minucias se concentran en el subcuadrante proximal o en el subcuadrante inferior derecho, tanto en la zona de adentro como en la de afuera. Esto es relevante porque, como les hablaba, la biometría cobra gran relevancia justamente en la caracterización de las poblaciones. El encontrar las frecuencias de estas minucias podría llevarnos en algún momento en explorar más población de todo el país. El poder caracterizar, tener tan caracterizados estos subcuadrantes, que en algún momento
ya en un contexto forense en el que se tenga un fragmento, dependiendo de qué minucias se concentren en el fragmento que tengamos, poder inferir en qué subcuadrante de la huella podría ser colocado, a cuál pertenece. Esto definitivamente pues conlleva la implementación de modelos de probabilidad y de tener una caracterización mucho más robusta de este tipo de muestra también. Respecto a la caracterización de la muestra con el tipo fundamental, encontramos que hay mayor frecuencia de minucias y de variabilidad de minucias en el verticilo, seguido de la presilla externa, la interna y el arco. Aquí nos percatamos que en todos los tipos fundamentales, como mínimo, hay 6 tipos de minucias y como máximo hay 9. Esto es importante, pero lo voy a retomar después. Respecto a la variable del sexo, pues encontramos que sí hay diferencias entre sexos en la distribución de las minucias, aunque pues al ser tan dicotómica el sexo, pues hombre o mujer, pues tendríamos que tener un poquito de cuidado al momento de interpretar esta información, más que nada porque pues el descarte ya en un contexto forense pues es del 50%, o sea, sí hay que tener cuidado en esa situación. A manera pues de conclusiones, encontramos que el tipo de muestra de apoyo sí permite caracterizar la variabilidad dermatográfica, toda vez que nos permitió hacer comparaciones tanto a nivel poblacional, nacional como internacional. Entonces, pues este tipo de muestra sí vale la pena, sí aporta mucha información para poder caracterizar a la población. Encontramos estas relaciones en el tipo fundamental, que no hay diferencias entre sexos, en homología del pulgar y variabilidad de minucias particulares. Respecto al sector anatómico dactilar, encontramos que pues hay mayor cantidad de zona central que en la periférica y un orden de minucias. Hay subcuadrantes y una distribución específica, pero sí hay una conclusión en la que quisiera centrarme y pues traerlo con ustedes, son las minucias representativas que encontramos en la población. Una vez que analizamos los resultados de manera holística, de manera general, encontramos que en todas las variables de estudio, sexo, tipo fundamental y sector anatómico dactilar, de todas las combinaciones posibles, encontramos que hay un mínimo de 6 tipos de minucias, que son estos, y un máximo de 10 tipos, que son minucias estadísticamente significativas y que son representativas para nuestra población. Y puedo decir para nuestra población en esta investigación que pudiese ser también exploratoria, porque sí coincidió con información que se analizó con anterioridad en otros estudios. O sea, sí va coincidiendo las frecuencias en las ubicaciones de la huella, de las minucias. Retomando un poquito lo que les comentaba de que las investigaciones forenses deben de virar hacia una aplicación directa en el ámbito forense, pues es que me permito hacer esta reflexión respecto al contexto mexicano que tenemos en los sistemas periciales de dáctilos, periciales de dactiloscopía. Actualmente en los servicios periciales se utiliza el sistema Bucetich, el cual contempla 5 tipos de minucias, que es la cortada, la bifurcación, el islote, el encierro y las horquillas, que pues son muy parecidas a las bifurcaciones. Aquí me gustaría justo hacer esta recomendación de poder contemplar dentro de las comparaciones de los procesos de identificación e individualización de periciales, el poder dotar a los peritos de contemplar estas minucias, o sea, no solamente las 4, sino contemplar de mínimo 6, que robustecería muchísimo la parte de la identificación, porque estás contemplando una mayor cantidad de características que son representativas para la población que estás analizando. Y un máximo de 10, porque aunque estas son las menos frecuentes, dentro de las más frecuentes, pues también te aportan información sobre la individualización al ser poco frecuentes, porque pues como sabemos las características poco frecuentes en cualquier fenotipo que se estudie tienen mucha carga de individualidad. Claro está
todo esto aún falta robustecerlo, el poder incorporarlo y desarrollar modelos de probabilidad para hacer de manera más automatizada esta identificación, pero definitivamente en conjunto el poder contemplar más datos duros sobre las características que definen a una población, pues en este ámbito fortalecería mucho la cuestión de los productos de servicios periciales o bien también en centros de identificación humana, que no necesariamente dan productos tan formales como lo son las cuestiones periciales. Por mi parte sería todo y les agradezco su atención y cualquier duda aquí estoy. Muchísimas gracias, Aline. Vamos a pasar a las preguntas. Les recuerdo que los pueden plantear a través del chat y yo se las plantearé a los ponentes. Alicia se tuvo que retirar, entonces esas quedarán pendientes. Pero volviendo al tema pues del análisis de firmas, una de las preguntas para Marcos Llaneto es, ¿cuál es el software que se utiliza para hacer la comparación de firmas? Y si el mismo software que realiza la captura y el análisis individual de cuerpos también realiza la comparación. Es la primera pregunta. Sí. El software que yo mostré ahí, donde se veían las películas, se llama Firma Certa Forense, que es de Namirial, una empresa italiana. Y sí, ahí se puede hacer la captura de las firmas en el mismo software. Lo ideal es usar el mismo software, el papel arriba de la tableta y ahí hacer la captura, firma por firma. Después con la clipboard, la grande, la que ya haces toda la hoja completa, ahí uso el software de Wacom, que es el Wacom Signature Scope, que es un software gratuito, que si vos le escribís a Wacom y justificás que sos perito, te piden algunos datos, te lo envían al software. No está disponible online, pero si buscas Wacom Signature Scope, solamente trabaja con tabletas de Wacom. El de Namirial trabaja con un montón de tabletas. Lo importante para hacer el cuerpo de escritura es el software y la solución del hardware. Es decir, que el hardware sea la tableta y el lápiz sean tecnología de resonancia electromagnética. Eso es fundamental. Por ejemplo, la de Apple, el lápiz de Apple no es tecnología de resonancia electromagnética. No sirve, no captura movimientos aéreos. No. Y acá en Argentina están comprando lápices que solamente se ve el movimiento graficado, porque no, es lo único que está entrando. Es decir, no es tecnología de resonancia electromagnética, no vamos a capturar movimientos aéreos, no vamos a capturar la velocidad ni la presión. Es decir, cuando a mí me envían al laboratorio voy a analizar una fotocopia. Me van a mandar una firma en fotocopia, no voy a tener archivo biométrico. Pero bueno, son las situaciones económicas que tenemos acá en la Argentina. Muy bien, muchas gracias. Y sobre la comparación, perdón, me imagino que se refiere a si la comparación de firmas sigue siendo interpretación del perito o si el programa Sí. ayuda a eso. Por eso lo que yo decía recién, la percepción y la caracterización del comportamiento escritural lo va a hacer mejor el software, pero después va a ser un trabajo de un perito. Por eso tengo que adquirir nuevas competencias para aprender a leer el comportamiento escritural con estos datos, con estas nuevas visualizaciones. Es otra forma de ver la escritura, pero lo bueno que tiene es que ya no se puede discutir, ya un perito no puede decir yo veo acá más presión, yo veo acá más presión, no. La presión ahí está, fíjate, acá tenés los datos y ya está. Eso es indiscutible. Después hay que interpretar todo en combinación, pero la evaluación y la interpretación y la conclusión va a depender del perito. Recién leía también si la dubitada se puede escanear. Hay software como el Mobilizer de Neuroscript, que fue el primer software que se desarrolló para hacer esto, que es de Hans-Leo Teulin, que es un médico que usa las tabletas para capturar todo lo que son escrituras de personas con Parkinson, con Alzheimer, alcohólicas, etc., para ver los elementos escriturales que delatan esas enfermedades. Y él tiene un software que sí que permite escanear y permite redimensionar la escritura en otros canales como los que vimos, pero no sigues, una vez que escaneado no capturas la presión, no capturas la velocidad de la firma. Pero ese es un software muy bueno que lo usan principalmente en medicina.
por el tema del Parkinson. Es decir, sale más barato hacer un cuerpo de escritura a la persona con Parkinson para ver si le cambiamos la medicación o no. Cuando los médicos de Parkinson que tratan a las personas con Parkinson le hacen un nuevo tratamiento, le dan nuevas pastillas, evalúan con el cuerpo de escritura como el tema de los temblores, el tema de la rapidez, la fluidez, etc. Porque es motricidad fina, ¿no? Entonces, se usa ese software, todos estos software se usan gracias a la medicina. Ahora pasaron al ámbito forense y los bancos, al estar implementando esta tecnología, ahora tenemos un montón de empresas que nos pueden vender este tipo de software. Si quieren empezar con esto, yo lo que recomiendo es Wacom, una tableta Wacom STU como las que mostraba la chiquitita, la 530, que es la más barata, debe salir $60 una usada, y un lápiz, un inking pen sale $20, y el software es gratuito. Así que se lo piden a Wacom, con $80 ya tenés una herramienta nueva para hacer peritajes de manuscritos. Muchas gracias, Marcos. Después viene la pregunta de si cómo se confronta esta firma digital, si evidentemente la persona está simulando su propia firma al saber que está escribiendo con un artefacto electrónico y su afán de no dañarlo, cómo se mide la derrama de tinta si evidentemente no están utilizando la tinta de un fabricante habitual como Bic, que es un fabricante, no sé si es internacional, pero es un fabricante de tinta, bueno, plumas muy famoso en México. No, bueno, Vic la Virome nace en Argentina con Ah, el Laszlo Viró, así que... eh, pero bueno, como recién mostraba, lo que se usa es un inking pen, o sea, un bolígrafo como los de Bic, con el mismo tipo de tinta de los de Bic, pero con un sensor. Es un bolígrafo común y corriente, pero con un sensor de resonancia electromagnética. Nada más. Así que en eso no hay problema. Usted va a capturar en el papel, lo va a poner arriba de la tableta y va a ser un cuerpo de escritura común y corriente. Le va a decir, fírmeme acá, le va a levantar, fírmeme acá, le va a levantar, fírmeme acá, y así. Es decir, va a ser un cuerpo común y corriente como los hacen habitualmente. Así que no hay nada extraño. Esa firma que se captura en papel, luego va a tener su simultánea digital, su correspondiente digital. Entonces, va a permitir transparentar los datos. Nada más que eso. Se mejora la transparencia del proceso. Nada más que eso. Es una herramienta que facilita a nosotros eso, y para nosotros es fundamental, porque antes era yo veo esto, yo veo lo otro, y entonces había discusiones. Yo veo más presión acá, yo veo menos. Ahora ya no hay discusiones al respecto. Si capturaste digitalmente en forma simultánea la firma, ya tenés el dato cuantitativo de cuánta presión, cuánta velocidad hay en ese trazo. Muchas gracias. Pregunta también si el software registra una mayor cantidad de características de la firma de las que se utilizan para realizar un análisis comparativo y si usted recomienda incorporar algunos de estos datos adicionales para hacer análisis convencionales. ¿Sí? Incorpora más información. Yo les decía recién que cuando nosotros, los que estamos habituados a hacer esto, siempre analizábamos la firma en papel nada más. Nos poníamos en el microscopio y decíamos, acá hizo presión, acá hizo velocidad. ¿Cómo habrá sido el movimiento aéreo para enlazar estos dos trazos? ¿Cómo habrá sido la presión aquí? Bueno, ahora ya lo tenemos a todo eso. Entonces, incorpora más elementos y principalmente incorpora elementos como los movimientos aéreos, que nosotros no le prestamos atención y el falsificador tampoco. Pero pensemos en una persona que quiere disfrazar su escritura. Yo voy a hacer una hoja en un cheque, una firma, perdón, en un cheque, voy a disfrazar mi escritura. Capaz, no digo que suceda, pero que capaz, cuando esté falsificando mi firma, disfrazando mi firma, introduzca movimientos que están dentro de mis movimientos aéreos naturales. Entonces, cuando yo vaya a hacer el cuerpo de escritura, voy a hacer mi firma natural, pero se me van a escapar mis movimientos aéreos. No voy a ser consciente de eso. Y en mis movimientos aéreos se van a corresponder con el disfraz, con los movimientos que hay en el disfraz. Por eso es importante incorporar más. Acá lo que nos permite esta tecnología es incorporar la acción. Estamos ya casi
como que la persona la estamos viendo firmar de nuevo todas las veces que nosotros queremos. Podemos hacer la película todas las veces que nosotros queremos ver la presión, la velocidad, la inclinación del útil. Es casi como aproximarse de nuevo al proceso de toma de cuerpo de escritura. Imaginen esto, acá sucede en Argentina. Por ejemplo, yo voy a hacer un peritaje de una firma ahora y capaz que me dicen, hay un cuerpo de escritura que se tomó en el 2018. ¿Quién lo tomó? Una persona que ya se jubiló. ¿Cómo le hago para preguntarle cómo era la persona, cómo era su mano? Bueno, acá tengo todo. Cómo inclina el bolígrafo, cómo presiona, en cuánto tiempo realizó la firma. Por eso yo hablaba de cadena de custodia. Optimiza mucho la cadena de custodia. ¿En qué sentido? Que ya no es necesario preguntarle a alguien cómo hizo el registro. Ya está ahí, ya están los datos que me están diciendo, presionó acá, lo hizo en tal tiempo, con tal velocidad, con tal rapidez, con tal aceleración. Entonces, a nosotros nos transparenta mucho. Ya no hay posibilidad de decir, interpreto esto, no. Tenés uno es menor que dos, es así de simple. Así que no hay forma de interpretar lo contrario. Era una pregunta un poco, yo creo, controvertida que busca unir la grafoscopía con la grafología. Si el estudio de esas firmas podría ayudar a determinar o averiguar el tipo de personalidad de la persona. Bueno, no sé nada de eso. Nada, pero nada. Lo que sí sirve y a futuro, por ejemplo, ahora esto se está implementando en dos laboratorios muy pequeños de Europa, oficiales. Están haciendo captura. Y esto, el que hace falsificaciones, el que hace falsificaciones, el que es falsificador y bueno, cuando sale de la cárcel, generalmente, perdón por lo que voy a decir, pero es así, es reincidente. ¿eh? Entonces, si yo soy bueno haciendo un trabajo, ¿para qué voy a cambiar? Un trabajo, por lo menos que acá en Argentina, con 1 año de cárcel ya estás afuera. Entonces, hay mucho premio para poco castigo acá en Argentina, para ese tipo de delito. Entonces, lo que están haciendo es haciendo cuerpos de escritura para tener bases de datos. Y luego a futuro esos bases de datos se van a cruzar con firmas que están entrando y poder decir, che, el perfil de este falsificador, ¿quién puede ser? ¿Este o este? Y para mí es este. Ya con datos. Se van a armar bases de datos de firma. Esto ya se hace en los bancos, pero lo que pasa es que no podemos acceder nosotros como peritos a eso, porque es información biométrica, es información sensible. Eh, pero bueno, si hacemos cuerpos de escritura en papel y los almacenamos en archivos, luego vamos a hacer cuerpos de escritura digitales que los vamos a almacenar en archivos y vamos a construir bases de datos que va a ser más fácil hacer entrecruzamientos con nuevas falsificaciones que ingresen. Y la última pregunta, que ya creo que la presentación la contestó muy bien, si el software te permite ver el punto inicial y final de cada trazo que realiza la firma, pues vimos varios videos en donde vemos no solo la trayectoria y la secuencia, sino presión, velocidad, movimientos aéreos, entonces, pues sí, eso. Todo, todo. Pero recuerden acá una cosa, que yo no estoy diciendo que hagan la captura digital nada más, estoy diciendo que pongan el papel arriba. Entonces van a tener la captura tradicional. Ustedes son peritos tradicionales, no quieren trabajar con tabletas, trabajen con el papel, trabajen con el papel. En algún momento se van a habituar a trabajar con el software. Yo llevo muchos años en esto, es romper esa nueva competencia que tenemos que adquirir, leer de nuevo, ver muchos manuales de nuevo, pero hay mucha información, así que son 2 o 3 años de entrenamiento con un software, tomar cuerpo de escritura con alumnos, con compañeros, con colegas y empezar a habituarse a una nueva forma de ver el comportamiento escritural, porque en definitiva somos esos especialistas en comportamiento escritural. Luego que lo apliquemos en un ámbito forense es otra cosa. Muy bien, muchísimas gracias por todas estas Ha sido un gusto, respuestas. muchas gracias por darme este espacio. No, no, fue un placer. Y nada, hasta para Aline, preguntan si dentro de la búsqueda de personas desaparecidas, ¿cómo podría implementarse este sistema ante la problemática de la dilación o la tardanza en identificación por parte de las diversas fiscalías del país si no se tiene la facultad para recabar muestras? ¿Qué Hola opinas? Jesús Bello, muchas gracias por tu pregunta. Pues mira, hablando de facultad, lo que se me viene a la mente sería poder atribuirnos la facultad desde la ley. O sea, si en la ley nosotros no estamos facultados para
recabar muestras, pues definitivamente no podemos hacerlo. Quizá el poder trabajar en el desarrollo de un centro de identificación estatal, a nivel estatal en todos los estados de la República, eso podría favorecer a poder tener una comunicación o tener esta facultad más directa y poder coadyuvar. Una vez que ya se tenga pues este permiso, por así decirlo, de recabar muestras, definitivamente se podrá aplicar la metodología que se empleó para el estudio que les presenté, porque eso ayudaría a sistematizar, a hacer más sistemático y a poder tener una homología en la metodología que se emplea para el análisis de las huellas dactilares y para la confronta de ellas. Entonces, respecto específicamente a la facultad, definitivamente es desde la ley. Y una vez que ya lo tengamos, el poder aplicar metodologías como estas, tanto para el cálculo del error como para el análisis de huellas, podría ayudar a hacer de manera más rápida y homogénea la identificación de las personas, siempre y cuando se tenga la muestra, ¿no? Porque hay situaciones en las que el hallazgo, pues no, la característica del hallazgo no permite obtener una muestra dactiloscópica y pues sí, ahí no hay mucho que hacer en este ámbito. Gracias, Aline. Y preguntan también cómo se podría apoyar el sistema judicial para obtener los mejores registros dactiloscópicos o bien a reducir el margen de error. Respecto a los registros dactiloscópicos, a mejorar la toma, definitivamente podría empezarse desde la capacitación de las personas que toman estos registros, el poderles sensibilizar en cuál es la importancia de tener una buena calidad, una buena cantidad de información y el trabajar día a día en esta toma de registros de manera más óptima para el análisis, siempre pensando que esas huellas pueden desencadenar en un análisis, en una confronta. Respecto al error, como lo mencioné, aunque la tesis, el alcance no era proponer el protocolo, sí se hicieron recomendaciones básicas para el desarrollo de uno. A partir de recursos estadísticos, hay básicos, por ejemplo, el que utilizamos que fue el cálculo del Rho-Spearman y el acuerdo observado, son dos estadísticos muy sencillos de utilizar, muy rápidos de hacer también en una prueba de 15 días. Se puede obtener un cálculo del error y pues de esa manera se puede ayudar a reducir. Una vez que ya tengas el cálculo, haces un análisis de tus resultados, ves en dónde está la falla, en qué punto te va, a lo mejor es la muestra, a lo mejor es el perito, a lo mejor falta más capacitación y pues ya ir trabajando en mitigar ese tipo de situaciones que ya te den pues el análisis de tus resultados. Muchísimas gracias, Aline. Ya antes de terminar, nada más les quiero agradecer a nombre mío y de los organizadores del Congreso las tres excelentes ponencias que hicieron Alicia, Marcos y Aline. La verdad es que el día de hoy empezamos con temas muy interesantes, pero muy deprimentes de delitos ambientales y delitos contra los animales. Pero con estas tres ponencias hasta me sentí más optimista de todo lo que se puede hacer aplicando la ciencia y la tecnología para conocer más de estos fenómenos. Entonces, es un buen cierre emocional incluso de lo que vimos en la mañana, que fue sumamente perturbador. Entonces, les agradezco muchísimo también a nuestros asistentes, que tengan una muy bonita noche y ojalá pronto nos volvamos a ver para seguir platicando de estos temas. Muchas gracias, Aline, Marcos y Alicia. Buena noche a todos. Muchas gracias, Jero.